Esta práctica se trata acerca de los vectores. Los vectores, como ya se ha visto, es una herramienta de la física para poder resolver y comprender diferentes fenómenos, una infinidad de aplicaciones en las ciencias, en la ingeniería. Básicamente, se pretende conjuntar una serie de pasos que se han analizado aislados para resolver numéricamente un sistema de vectores, una resultante de un sistema de vectores. Hay diferentes métodos para la solución de los sistemas de vectores. Básicamente hay métodos gráficos y métodos numéricos. Los métodos gráficos nos ayudan en la concepción del concepto del vector y es importante tener claros los fundamentos, el objetivo y cómo es que se realizan las operaciones con los vectores. Pero los métodos gráficos tienen limitaciones a pequeños sistemas o a problemas muy sencillos. Los problemas de la realidad se resuelven con sistemas que utilizan procedimientos numéricos. También con el avance de la computación, el uso de la tecnología, se pueden modelar sistemas a partir de una serie de datos que básicamente siguen siendo vectores. Hay sistemas en donde se hacen miles de operaciones en unos cuantos segundos y se resuelven de una manera muy aproximada los problemas. Los métodos analíticos se emplean en la mayoría de los casos y para tener un empleo eficiente es indispensable tener el claro del concepto del vector. También una gran variedad de problemas de aplicación práctica se reducen a un sistema de vectores. Por eso es importante tener en cuenta algunas consideraciones. Primero, es indispensable identificar el problema y si es posible realizar un esquema. Ahí en la imagen se ve una bodega que está en construcción, donde hay unas columnas en los extremos que sostienen una viga y a su vez esa viga sostiene un arco que es el techo, que es la cubierta de esta bodega. Primero se tiene que analizar nuestro problema, ya sea mediante un croquis, una fotografía en este caso. Aquí se presenta en una de las columnas dos vectores que es un peso hacia abajo de la cubierta y un peso hacia la izquierda que es lo que ocasiona este arco al intentar desplazar esta columna. Se identifican cuáles son las variables que influyen en el sistema y, por ejemplo, para esta situación se coloca el eje de coordenadas en ese punto. A partir de ese eje de coordenadas se representa ahora en un diagrama de cuerpo libre las fuerzas que están actuando. Y a partir del diagrama de cuerpo libre se resuelve conforme al procedimiento general. Las condiciones del experimento. Para este arreglo se tiene el conjunto de tres hilos blancos que representan tres fuerzas que concurren en el origen de coordenadas. Se tiene un disco graduado en los cuatro cuadrantes, cada cuadrante va de 0 a 90 grados. Cuando se rompe el equilibrio de este sistema, el anillo se va a detener en el tornillo que está al centro. Esta corresponde a la masa 1
de 100 gramos que ocasiona la fuerza 1 en el hilo. Esta es la masa para la fuerza 2 de 50 gramos. Aquí se muestra la masa 3 de 50.3 gramos y en el hilo de color rojo se tiene una masa que es la que equilibra a todo el sistema. Al tener los hilos alrededor del disco e ir probando diferentes combinaciones de ángulos, de fuerzas, de número de hilos, se puede apreciar al manipular este sistema cómo, variando el acomodo de las fuerzas, se necesita más o menos intensidad para poder equilibrar el resto. En este arreglo sencillo lo que se tiene es un anillo que se sostiene o que se coloca al centro del disco, de manera que si esto rompe el equilibrio, que no se nos tire. El anillo se detiene entonces en los tornillos. Realizando el acomodo para este experimento, se tiene la fuerza 1 en el primer cuadrante con un ángulo de 15 grados. La fuerza 2 en el primer cuadrante con un ángulo de 60 grados. Se tiene la fuerza 3 con un ángulo de 20 grados en el segundo cuadrante, y al ir manipulando el hilo se observa que más o menos en esta posición se puede lograr alinear el anillo al centro. En la gráfica se muestra entonces el montaje del experimento visto desde la parte superior. Se identifican los hilos que corresponden a las fuerzas. Se tiene entonces la fuerza F1 con el ángulo de inclinación alfa, la fuerza F2 con el ángulo de inclinación beta en el primer cuadrante y la fuerza F3 en el segundo cuadrante con el ángulo de inclinación gamma. La fuerza F1 tiene un valor de 100 gramos, la fuerza F2 50 gramos, la fuerza F3 50.03 gramos. Se muestra en una forma tabular y se acostumbra a utilizar esta forma de organizar la información. En este caso, la columna de fuerza nos indica que tenemos la F1, F2 y F3 como fuerzas, que las unidades que se están manejando son los gramos. En el otro recuadro se tienen los ángulos, las unidades son grados y está el valor de alfa, beta y gamma. Es importante observar que los ángulos se miden del eje X hacia el vector. En este caso, alfa y beta están en el primer cuadrante y gamma se encuentra en el tercer cuadrante. La solución mediante el método gráfico. Se tiene entonces el diagrama de cuerpo libre. Ahí están las fuerzas. La fuerza 1, 100 gramos con un ángulo de inclinación de 15 grados. La fuerza F2, 50 gramos con una inclinación de 60 grados. La fuerza F3, 50.03 gramos con 20 grados de inclinación. El método gráfico básicamente es colocar el segundo vector donde termina el primero. En este caso se va a colocar el principio de F2 donde termina F1 y se va a colocar F3 donde
termina F2. Se van a borrar aquí los valores de los ángulos y los valores de los vectores para no saturar tanto la imagen. Se tiene entonces F1, F2 y F3. El método gráfico lo pueden realizar ustedes en una libreta, graficando a escala los valores de los vectores con su respectivo ángulo, y simplemente se coloca el inicio del segundo donde principia el primero, el inicio del tercero donde termina el segundo. Si fueran 5, 6, 7 vectores se sigue el mismo procedimiento, y la resultante va a ser la flecha que representa desde el inicio de coordenadas hasta el final del último vector. Para esta situación, si tiene un vector con una resultante de 114.06 gramos y un ángulo de inclinación de 49.165 grados en el primer cuadrante. Esa sería la forma de obtener la resultante mediante el método gráfico. Resumiendo, si tiene el diagrama de cuerpo libre con los tres vectores, se identifican los valores de cada vector, sus ángulos de inclinación, y se va redibujando. El segundo vector se coloca iniciándolo donde termina el primero, y el inicio del tercer vector donde termina el segundo vector, F1, F2 y F3. La resultante entonces va a ser desde el origen de coordenadas hasta el final del vector F3. La solución mediante la suma de las componentes. Nuevamente se parte del diagrama de cuerpo libre. Se tiene identificados, como se había dicho anteriormente, los valores de las fuerzas y de los ángulos. No es una norma, pero se recomienda organizar la información, preferentemente en una tabla donde se incluyan todas las operaciones. En la parte izquierda se tiene las operaciones de las componentes en el eje X. Las componentes que van hacia la derecha son positivas y las componentes que apuntan hacia la izquierda se consideran negativas en eje X. Para el sentido Y, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Es importante señalar que los vectores no son negativos. Lo que tiene el valor negativo o positivo son sus componentes, esto con el objeto de poder hacer las operaciones. Partiendo de la fórmula de obtener la componente en X conociendo el valor del vector y de su ángulo de inclinación, se tiene que f1x es igual al vector f1 por el coseno del ángulo alfa. Numéricamente sería 100 gramos por coseno de 15 y el resultado es 96.593. Como está en forma de tabla, aquí se le omite las unidades que son gramos porque acá arriba dice fx y ya está indicado que las unidades son los gramos. f2x entonces será f2 por coseno de beta, que resulta de multiplicar 50 gramos por el coseno de 60 grados, 25.0 gramos. La f3x resulta como f3 por el coseno de gamma. Aquí se observa que se pone el signo menos porque el vector f3 está en el segundo cuadrante. Eso significa que apunta hacia la izquierda. El resultado da menos 47.013 gramos. Recordando, la componente
Si va a la izquierda tiene signo negativo. La componente no es lo mismo que el vector. A las componentes sí se les pone el signo y a los vectores no. Para obtener la resultante en sentido X hay que hacer la sumatoria de las componentes. La letra sigma mayúscula significa sumatoria. Cuando se refiere a hacer una suma, se habla indistintamente de adición o sustracción. Se hace la suma algebraica 96.593 más 25.0 menos 47.013 resulta 74.580 gramos. Esta es la componente Rx de la resultante. Para las componentes en Y se hace nuevamente algo similar, pero en lugar de obtener las componentes en X, que son las componentes horizontales, se van a obtener las componentes verticales a partir de la función seno. Nuevamente, para obtener f1y se multiplica el valor del vector f1 por el seno del ángulo de inclinación alfa, 100 gramos por el seno de 15 grados resulta 25.882. F2y resulta de multiplicar f2 por el seno de beta, 50 gramos por el seno de 60 grados resulta 43.301 y la F3Y resulta 17.111 gramos. Haciendo la sumatoria se tiene que la RY, la resultante de la componente en sentido Y, que es lo mismo que sumar todas las fuerzas en Y, independientemente si tienen positivos o negativos, se tiene 86.294 gramos. Una vez que se tienen las componentes, en este caso la Rx 74.580 y la Ry 86.294, se grafica en un diagrama de cuerpo libre, recordando la posición inicial de los hilos en el experimento. Aquí se alcanza a ver el primer hilo, que es el F1, el segundo hilo es el F2 y este tercer hilo es el F3. Esta flecha roja representa a la resultante. Esta resultante es equivalente a esos tres hilos. La resultante se obtiene a partir del teorema de Pitágoras. Sería la raíz cuadrada de lo que resulta de sumar rx cuadrada más ry cuadrada. Se hace la operación. Numéricamente son 114.056 gramos. Aquí está redondeado a dos decimales, 114.06, es lo mismo. Y el ángulo de inclinación se obtiene con la arcotangente de la resultante en Y entre la resultante en X. Las líneas, estas barras, significan que es el valor absoluto. El valor absoluto es utilizar el valor de los números independientemente si tienen un signo negativo o no. Esto se hace porque las calculadoras solamente devuelven el ángulo de 0 a 90 grados. Por eso es que se trabaja en 4 cuadrantes. Es importante también que la resultante, que la solución del sistema, se muestre en un diagrama de cuerpo libre para indicar en dónde está el vector. En este caso se podría anotar aquí también 49.65 grados en el primer cuadrante. Como resultante entonces se obtiene un valor de 114.056 gramos. La resultante en este arreglo no se identifica en ningún hilo. Imaginariamente sería una fuerza opuesta al hilo rojo. Hay que recordar que el hilo rojo es una sola fuerza equivalente a estas tres juntas ejercidas cada una en un hilo. Entonces, la resultante es 114.056 gramos con un ángulo de inclinación
de 49.165 grados en el primer cuadrante. Por último, se pide obtener la resultante de ese sistema de vectores. F1 está en el primer cuadrante, 20 newtons, con un ángulo de inclinación 75 grados con el nombre alfa. F2, un valor de 150 newtons en el segundo cuadrante con un ángulo de inclinación de 80 grados. Y el F3 en el tercer cuadrante con un valor de 85 newtons y un ángulo de inclinación gamma de 32 grados. Este sería el ejercicio para resolver de tarea y es con el que se va a evaluar esta práctica. Muchas gracias por su atención.